Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 60. Completamos ya otro número cerrado grande. ¿Qué tal, Germán? Ajá. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? ¿Qué tal con el capítulo 60? Bueno, esta vez no nos coincidió que el invitado fuera también con un número así como redondo o como así como era como múltiplo de 5 casi siempre. Sí, o Estaba múltiplo saliendo de como así. 10. Pero bueno, de hecho este capítulo va a ser como ya lo hemos hecho varias veces, ya como es tradición en el podcast, vamos a Ujú. rajar de nuestro invitado. Más que de nuestro invitado, el tema que hablamos, ¿no? Que es como lo interesante de este podcast, además que el tema estuvo súper interesante. Y de hecho me quedé un poco pensando, ¿no? Porque él resaltaba como la asociación de la realidad con el deseo. Me pareció interesante esa asociación. ¿Usted cómo la ve? Fue interesante porque, digamos, en lo que yo estaba hablando, que fue cuando él dijo que me pase al otro lado, es que de todas maneras, en nuestra percepción, y eso sí es obvio, ser completamente objetivos es muy difícil porque de todas maneras es un ser humano es el que está haciendo el análisis, ¿sí? O sea, esta cuestión subjetiva está implícita cuando se hace un trabajo de cualquier tipo. Por lo tanto, eh, la forma en que se quiere ver el mundo y lo que se planteaba está impregnado en el deseo de lo que yo quiero lograr, el deseo de que el mundo se exprese como yo quiero que se exprese. O sea, eso está implícito. A pesar de que el objetivo del científico o del filósofo sea que analizar el mundo como es, eso es un objetivo, pero realmente está impregnado con la cuestión subjetiva del deseo de lo que yo quiero, cómo quiero que el mundo sea. Y esta cuestión inunda la forma en que intenta explicar el mundo. Entonces, eso es un problema que obviamente, como cualquier rama de la ciencia, de la ciencia humana, tiene que abordarse. O sea, no se puede pretender pensar que la forma de ver el mundo, la parte subjetiva, no está inmerso inclusive en la ciencia que expresa el científico, o la forma que quiere ver, que quiere expresar el científico o su idea. Digamos, esa era mi cuestión. Implicar eso no implicaba, que, o sea, yo lo dije de esa manera, eso no implica que no exista lo que le decía que una realidad absoluta, pero eso sí limita la capacidad del humano de ser objetivo completamente, porque pues siempre va a querer ver el mundo muchas veces como desea verlo y no como realmente es. O sea, siempre está un poco contaminado con esta noción, que obviamente por eso es que todas las ciencias humanas y todos los conocimiento humano tienen métodos para tratar de evitar que esto ocurra, como por ejemplo en la ciencia el método científico o en otras ramas del conocimiento humano, otras metodologías que intentan que esto no ocurra, o por lo menos intenta encontrar eh, qué tan correcto es su noción del mundo. Pero pues usted tampoco puede, o sea, es difícil que usted como ser humano se salga de su propia interés personal, de esa forma que usted quiere ver el mundo, como quiere que sea el mundo. Por eso usted puede ver en filósofos o en científicos ciertos rasgos donde usted dice fue muy acertado en esto, pero ¿por qué en otras ramas fue completamente errado? Para dar un caso, el caso de Kant, que tenía una noción de racismo científico. A pesar de su noción tan interesante en la filosofía, tenía un rasgo así. Eso implica que su noción de lo que quería ver el mundo estaba ya viciada de sí, por sí. Cómo así Entonces, racismo científico? o el racismo científico es la noción de que de que existen razas y que unas razas, primero que existen razas y que además estas razas son inferiores unas a otras. Es esta noción. Pero Donde se llama explica que por racismo eso científico. ¿ah? Se llama racismo científico. Suena muy raro Sí, decir que porque, racismo. no, porque intenta encontrar en argumentos científicos y en datos científicos alguna sustentación para esta noción. Entonces, por ejemplo, una forma es no sé, puede ser
bueno, no sé, el coeficiente intelectual puro y duro así nomás, sin tener en cuenta las cuestiones sociales ni nada, sino sencillamente Las mira razas. las capacidades que tienes sin tener en cuenta las cuestiones sociales que están implicadas en eso y de esa manera concluye que ciertas razas son inferiores intelectualmente a otras, pero lo concluye de esa manera, sin tener en cuenta todos los aspectos. O sea, yo quiero demostrarlo y porque mi interés es demostrar que hay unas razas superiores a otras, unas razas que dominan, que deben dominar o ser dominadas por otras. Claro, sí. Sino que se me hizo curioso el concepto de racismo científico, porque si algo tiene la ciencia es que precisamente no tiene nada de racismo, Pero ¿no? eso De hecho, lo que demuestra le lo digo, contrario. no es que utilice una noción, o sea, un enfoque científico, sino que utiliza el conocimiento científico para tratar de sustentarse. No es que tenga una metodología científica como tal, sino que es una filosofía que toma datos científicos que se han recogido y trata de sustentar una idea que ellos tienen. Sí, lo entiendo. Pero lo que le digo, partiendo del hecho, o sea, ellos parten del hecho de que existen razas superiores unas a otras. Pero entonces eso me da la idea o me da la noción de que la realidad es muy subjetiva. O sea, la realidad depende absolutamente del subjetivismo. O sea, sí, o sea, la realidad es totalmente subjetiva, dependiendo de cada persona. No, la forma en que se percibe la realidad, la forma en que yo hago la abstracción de la realidad, es en el caso de un ser humano, pues está, pues no sé si llamarlo contaminada, pero tiene la cuestión subjetiva como parte de la forma en que yo quiero argumentar mi idea. No, sí, claro, sí, o sea, esa parte la entiendo bien, pero la cuestión es si es subjetiva tanto, o sea, es que si es subjetiva puede diferir de una mente a otra, a todas las mentes, esa abstracción de la realidad, desde No, esa no, la realidad no es perspectiva. subjetiva, pero la forma en que muchas veces la intentamos entender, o sea, a pesar de que existen metodologías que intentan que las ciencias humanas, el conocimiento humano sea lo más objetivo posible, la parte subjetiva está inmersa ahí, esa es la cuestión. No quiere decir que la realidad sea subjetiva, sino la forma en que la percibimos muchas veces es subjetiva. Más bien podría ser la Ah, forma en no, que la pero pues percibimos es subjetiva. en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, y sería como analizarlo desde otro ángulo, y el otro ángulo sería lo que yo precisamente exponía en este capítulo, y era ver cómo la mente de cada persona, pues a pesar de que hay similitudes en cuanto a la estructura neurobiológica, lo que podría dar similitudes en la mente, es decir, en cuanto al entendimiento no sé, una corriente, o sea, sí, ¿cómo se diría? Sí, una corriente eléctrica suave o cómo se siente el agua, cómo se siente el calor, que eso viene siendo casi igual en todos. Sí hay una subjetividad desde la cual uno puede abstraer de esa realidad de cierta manera, ¿no? La cuestión es cuando yo intento explicarlo, cuando yo intento explicar por qué ocurre algo, en esa búsqueda de la explicación no se puede pretender pensar de que mi, lo, la explicación que yo estoy dando, no, la forma en que yo quiero ver el mundo no está un poco contaminando esta noción de cómo quiero explicarlo el fenómeno. Entonces, si tengo una noción idealista, intento que mi noción sea de esa manera. Si yo soy más empírico, pues mi noción va a ser por ese lado, ¿sí? ¿Entiende? O sea, el punto es que esa búsqueda de la explicación, la parte subjetiva está ahí, lo que implica que la forma en que percibimos la realidad es subjetiva, la forma, pero no quiere decir que la realidad lo sea. Claro, Sencillamente sí, la sí, forma sí. en que la percibimos es subjetiva, ¿no? Sí, sí, no, estoy de acuerdo con ello. Pues por eso es Eh, que existen estas metodologías de las ciencias que tratan de quitar esta parte subjetiva y utilizar metodologías más formales para tratar de evitar esta limitación humana, porque finalmente el punto es que somos humanos, entonces tratar de pensar que nuestras expresiones de todo tipo, ciencia, filosofía, matemática, no tienen estas características humanas sería negar lo que somos, sería negar su propia naturaleza. No puede usted hablar de una matemática pura como lo intentan pensar ellos, porque no, la matemática no nació de algo puro, no nació
de un ente que era puro en su forma de pensar y no tenía esta noción, estos deseos inclusive, de este deseo de que la realidad sea como él quiere que sea. Por eso, pues, los que tienen nociones un poco más teológicas quieren ver la cuestión de esa manera, ¿no? Como ver algo allá que siempre es ideal, porque pues como la noción del Dios es ideal y así. Entonces quieren pensar que la realidad es así, ¿no? Pero digo, esa es la cuestión con la cuestión de la realidad cuando es percibida, que usted no puede quitar estas características humanas en esta percepción, ¿no? Es muy difícil, pues cada una de las ciencias intenta tener metodologías para evitarlo, pero es muy difícil lograrlo. Aunque la ventaja es que en el proceso de que varias personas interactúen y confronten, la ventaja de hacer esto es que, pues finalmente, entre esta confrontación, finalmente la realidad se vuelve un poco más cercana, la percepción de la realidad se vuelve un poco más cercana a lo que es la realidad. Desde ese orden de ideas que podríamos concluir que hay una verdad absoluta, una realidad absoluta, perdón. Mm, pues es que lo que le digo, el problema de afirmarlo es que puede que sí sea porque sería, o sea, es extraño que en todas las formas en que hemos estado debatiendo diferentes mentes, se llegue a ciertos consensos iguales, lo que Claro, implicaría que finalmente lo que se está concluyendo, si hay algo, una realidad absoluta allá que estamos tratando de percibir o de describir lo de mejor explicar, posible. sí. Sí. Lo que podríamos decir se podría decir es que puede que haya una realidad absoluta, pero no sabemos si el ser humano sea capaz de percibirla completa, o sea, de describirla correctamente, no lo sabemos. Ese es, Claro, de digamos, el gran acuerdo. limitante. De acuerdo, y traemos a colación lo que hemos conversado con Calmat, que lo tuvimos aquí en el capítulo número, no me acuerdo, como 53 o algo así, en el que precisamente no necesito, o sea, la forma en la que hemos descrito hasta el momento para ciertas cosas funciona bien, y mientras funcione bien, pues la podemos utilizar y construir o avanzar a nivel tecnológico con ello. No necesariamente tenemos que llegar a un grado de descripción de realidad tan absoluto, tan gigante, porque no cambiaría en nada los resultados a los que estamos llegando. Estaremos llegando a prácticamente los mismos resultados y sí nos complicaríamos un montón en utilizar otros métodos que sean más precisos, pero que al final con los que vamos a llegar a los mismos resultados a nivel sí, tecnológico, científico, igual de conocimiento sí podríamos avanzar. Quizás ese nivel de precisión y exactitud nos serviría precisamente para desarrollar y construir, no sé, mejor matemática, mejor física, mejor Ujú, ciencia, sí, en claro. cuanto que también tuvimos esa discusión en algún momento, que es como precisamente el trabajo que hace el investigador, ¿no? Como expandir el conocimiento humano en sus fronteras, en sus límites, para que después pues otras ramas del conocimiento lleguen a utilizar ese conocimiento que se hacen las diferentes ciencias y aplicarlo, hacer una aplicabilidad, hacer algo tangible con ello y que sea útil para nosotros, ¿no? Que al No, final, hay muchos experimentos, hay científicos simplemente experimentales que hacen ciertos experimentos y este experimento le permite a un científico teórico encontrar una teoría muy revolucionaria a partir de un experimento que a alguien se le ocurrió. Es lo que debe estar claro, en la parte de investigación, es importante que estén experimentando a ver qué se va encontrando, porque ahí encuentran cosas que nunca se habían pensado porque nunca se ha hecho el experimento y se ha encontrado esta anomalía que mostró que la realidad que conocíamos iba más allá, que había más que se podía encontrar, que nunca se había evaluado porque pues no se había encontrado ese fenómeno específico donde se dieron cuenta a que algo está fallando, algo funciona diferente a lo que estábamos pensando, implica que hay algo más, hay más teoría científica que hay que desarrollar para explicar mejor el fenómeno. sí, exactamente. Y recuerdo que también había otro término, o sea, recuerdo que había otro término, pero no recuerdo exactamente el término al cual él hacía una asociación cuando se hablaba de realidad. ¿Se lo recuerda? Aparte del deseo. Otro término, Sí, él lo basaba como en
no lo basaba, pero decía, bueno, ya tenemos como tres conceptos que lo podemos asociar al tema de la realidad. Me acuerdo que uno de ellos era el deseo, ahora los otros dos, y los tenía escritos. y no los guardo. Ah, bueno, si me da un segundo los puedo buscar, pero coméntenos Ah, algo bueno, de pronto breve, sí. coméntenos algo breve. Deseo, no recuerdo, no recuerdo cuál fue el otro. Otra cuestión con la realidad es la intuición. La Ok, intuición, la- el sentido, la fenomenología y la angustia. Esa parte de la angustia, cómo la podemos traer ahí a colación en la conversación? pero no me Por- acuerdo el por qué mencionó el término angustia ahí. claro, por eso quedé un poco con la duda ahí, porque el deseo, ok, de esa perspectiva lo más o menos lo entendemos, pero la angustia. Pues lo único que se me ocurre es lo que precisamente la angustia que produce este fenómeno, este tema de la realidad y de la percepción que existe de ello, que lo cual pudiera dar paso que quizás sea un tema más propio del existencialismo, ¿no? Al final la angustia de saber en dónde vivimos o en qué contexto vivimos o por qué vivimos en lo que vivimos o si tratar de describir este entorno en el que Creo que la vivimos angustia, se puede traer mucho con el tema de la angustia desde esa perspectiva. creo que la angustia que se refería es la ignorancia, ¿no? Esta angustia de sentirse que ignoramos, que, que desconocemos lo que va a pasar. Creo que era esa angustia. Por eso necesitamos tener pensar de que ya conocemos lo que está ocurriendo, como necesitamos tener la certeza de que no ignoramos las cosas, de que hay cierta certeza y cierto control sobre el futuro, porque pues si entendemos los fenómenos, podemos predecir qué va a pasar en el futuro, ¿no? Con mayor precisión. De pronto es esa cuestión, o que lo que estamos conceptualizando es correcto y tenerla, no estar en esa angustia de decir, ah, puede ser que toda la realidad que estamos describiendo sea incorrecta, o puede ser la angustia de inclusive los que piensan que no, estamos como en una simulación. O sea, que lo que percibimos ni siquiera es correcto, lo que estamos percibiendo en nuestros sentidos es incorrecto, sino es una simulación, es también esta angustia, ¿no? O Igual sea, que es me como, gustaría, ¿qué iba a decir? no, que es como cuando hablamos un poco de la neurosis, que es esta necesidad de la psique de tener control sobre el objeto y tener esta angustia de querer controlarlo porque el no controlarlo le genera ansiedad pues a la persona. Entonces necesitamos tener control sobre él, lo que implica asumir de que lo conocemos muy bien, de que todos los fenómenos que pueden ocurrir con él son conocidos. Entonces necesitamos asumir y tener esta postura de control. De pronto esa es la angustia que puede estarse definiendo ahí, como esta necesidad de control. Yo lo que iba a decir era que me gustaría bajarlo a un nivel de subjetividad más bajo, por poner llamarlo de alguna manera, no creo que sea más bajo, más alto, nada, pero tal vez un grado de subjetividad sí puede ser más profundo, ¿sabe? Y es el tema de la percepción de la realidad que cada persona tiene, que ahí sí cambia de una cabeza a otra Ujú. brutalmente, y es desde la perspectiva, ahora me puse a pensar, ¿no? Por ejemplo, los antivacunas, los cuales tienen en su percepción de la realidad precisamente como una super ultra persecución a nivel gubernamental, a nivel de todos los medios, a nivel casi social, y una presión que podría generar o estar relacionado un poco con el tema de la angustia, ¿no? Con esta angustia, esa preocupación de sentirse acorralado o ¿cómo se llama? Lo que más pelean Que ellos no es tiene por el control tema sobre su de propia vida, ¿no? controlado, es como el control más que cualquier Ujú. otra cosa. Y también la angustia, este miedo de que en su propia realidad, pues con sus propios argumentos que se ha dado a sí mismo o que ha llegado pues a través de este tipo que hemos hablado muchas veces, ¿no? A través de todo este tipo de lectura e información que pulula por ahí por internet, pues sin fuentes muy confiables que digamos, y lo que le genera al final es pues una cantidad de sentimientos y de reacciones que al final pueden sí estar basados en angustia, en miedo o en cosas de este estilo, ¿no?
Sí, y el problema es que la angustia está en que sienten que, un agente externo controla su destino. Ellos no tienen control sobre sus propios destinos. Esa es, digamos, esta angustia de no saber, sentir que usted no tiene control sobre su propia vida, que existen estos órganos de control estatales, pueden ser, o inclusive si usted lo eleva más en términos internacionales, ¿sí? Donde hay unas fuerzas que controlan su destino, unas fuerzas que ellos no controlan, y por lo tanto está esta paranoia de sentir que no tienen control sobre su destino. Entonces tratan esta noción de que como ellos, como la realidad parece que no está bajo su control, no confían en que lo que están percibiendo, la información que están percibiendo, la que le dan los medios, sea correcta. Tiene esta noción de que le están manipulando, están tergiversando la información. Tienen como esta noción porque tienen esta idea de que ellos no controlan su propio destino, de que de alguna forma están estas fuerzas que están tratando de cambiar y de manipular todo lo que ocurre en el exterior para controlarlos. Creo que es como esta la angustia pensaría que es como la angustia que ellos tienen. Ahora, eso me trajo también un tema que teníamos pendiente hace mucho tiempo aquí en el canal, del cual quería hablar y me parece un súper conector interesante para hablarlo. Y ahora que dije este ejemplo de los antivacunas, también me pone a pensar el ejemplo de un montón de gente que he conocido, y lo digo porque yo era de ellos, yo era así también, y era una persona que le tenía mucho miedo a salir, por ejemplo, en las noches, a caminar por ciertos barrios, a caminar por ciertas horas, a ir a ciertos lugares, por una angustia. Por eso me parece como tan interesante el tema, y traerlo a colación, ese tema que tenemos pendiente. Y al final vivir dentro de esa realidad que está basada en angustia, en miedo, en ese tema de no poder incluso llegar a disfrutar de algunas cosas pues muy simples de la vida, muy simples de la sociedad. O es decir, personas que les dicen vamos a tomarnos una cerveza allí, no, es muy tarde, no, a ese lugar no voy, no, allá roban y allá matan. Y la cuestión es que la gente tiene precisamente esa realidad que abstraen normalmente a partir de noticias que son muy negativas. Es que normalmente siempre se hace es por esa razón en ese tipo de casos, ¿no? Noticias muy negativas que los hacen llevar también a tomar actos, que es lo que decía también con los antivacunas, que se puede aplicar igualito, a tomar actos que incluso, lo que digo, incluso no dejan que disfruten mucho de, no sé, de tomar una cerveza con amigos, de ir a un cierto lugar, de caminar por ciertas zonas a ciertas horas, y como esto es muy relativo, es muy subjetivo a la mentalidad de cada uno, estas horas perfectamente pueden ser después de las 6 de la tarde. Estos lugares pueden ser, por ejemplo, este es un ejemplo clásico acá en Bogotá, que se dice que, bueno, Bogotá, una ciudad súper grande, que se dice que si pasan desde de cierta cuadra hacia allá, los van a robar, los van a matar, los van a secuestrar, y esta cuadra hacia allá es una cuadra súper céntrica y súper, o sea, no es ni la mitad de Bogotá, o sea, según su propia realidad, se están restringiendo a cruzar casi o a tocar incluso con un sistema de transporte o de cualquier forma más de media ciudad. Y teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad grandísima, sí pienso que es una forma como de encerrarse dentro de su propia realidad, dentro de su propia angustia, o sea, más bien dentro de su propia realidad basada en angustia, en miedo, en preocupación. Y precisamente es por eso, porque las noticias están bombardeando continuamente con el tema, y noticias estoy hablando a nivel de televisión, a nivel de periódico, a nivel de lo que se transmite en las redes sociales, de mataron a esa persona en tal barrio, atracaron, los robos están incrementando, los atracos están incrementando, los apuñalados están incrementando, las muertes están aumentando, pero a veces se crean miedos absoluta y totalmente irracionales. Y lo digo desde mi perspectiva, porque yo era una de las personas que le tenía un brutal miedo a salir lo mismo, en ciertas áreas, obviamente no tan exagerado como esta gente que dice que si cruza, acá en Bogotá, quizás para la gente que conozca, dicen que si cruzan a partir de si calle, igual depende de las personas, ¿no? Pero si, medio extremo ya, si pasan de la calle 40, calle 40 Norte, o sea, decir de Chapinero hacia el sur, ya los van a matar y les van a hacer cosas. Y por ahí sí, desde la 30, o sea, desde la calle 15, desde la carrera 30 hacia abajo, ya eso es muerte casi segura.
O lo cual obviamente no tiene ningún puto sentido desde ninguna perspectiva, a menos que usted se base absolutamente y haga una credibilidad total a lo que están diciendo los medios y las noticias, que no es falso, que no estoy diciendo, no, las noticias están mal informando, están informando bien. Pero claro, si son 3 noticias al día, o 4 o 5, y en cada noticia hay un muerto, un muerto, un muerto, a ciertas horas en la calle, pues la persona lo que va a recibir es un muerto, y a las 2 horas un muerto, y a las 2 horas un muerto, y el sesgo cognitivo lo que le va a decir es, güey, están matando a todo momento, a toda hora. Pero claro, teniendo en cuenta que vivimos en una ciudad de 9 millones de personas, con un montón de calles, con un montón de variabilidades, con un montón de cuestiones, que maten una persona cada 2 horas, creo que es como un estándar que sea en ciudades latinoamericanas, sin decir que no hay una posibilidad y una probabilidad muy baja de que si nos pase algo, que de pronto no inhibir eso precisamente a que puedan, no sé, disfrutar de la ciudad, ir por algunas zonas, no sé, si quisiera tomar algo como yo dije en el ejemplo, pero sí reunirse con las personas, hacer actividades sociales, conocer, sí, nuevos puntos turísticos, etcétera, o sea, un montón de cosas que creo que se basa mucho en esa percepción de la realidad, o de una falsa realidad que hace la gente basándose en ello. Un ejemplo clásico de esto es cuando, por ejemplo, las personas que van a comprar una moto, que esto también me pasó a nivel personal brutal, y es lo mismo con la moto. La gente tiene una percepción de alta accidentalidad, de muerte, de parapléjicos, de que se le pierdan las extremidades. ¿Por qué? Porque sale mucha noticia de esto, sale mucha noticia de esto, pero yo siempre he pensado que la ciencia es la solución, en este caso en la matemática. Digamos que yo siempre acudo al tema matemático y probabilístico para realmente hacer números de esos que me están bombardeando las noticias, y no hacer un sesgo cognitivo, sino hacer un sesgo matemático probabilístico y hacer el cálculo. Es una operación, una multiplicación muy básica de cuál es por ejemplo, el porcentaje de probabilidad que yo tengo de salir a tal hora por mi barrio en tal cuadra. Y si usted se da cuenta, porque yo me puse a hacer los cálculos, yo realmente me puse a escribir los cálculos y hacerlos, tenía algo así como una probabilidad de 0,03% de que me atracaran, de que me apuñalaran. Y yo dije, güey, por un 0,03% estoy perdiendo cosas brutales que me ofrece el barrio, que me ofrece la ciudad, de sociabilizar, de puntos turísticos. Yo dije, esto no, esta no puede ser mi realidad. Trato de explicarle esto a muchas personas que son cercanas a mí, trato de explicarlo ahora a través de este podcast, quizás para que la gente pues viva un poco menos en la angustia y en el miedo, o en una realidad basada en angustia y miedo, y quizás puedan disfrutar de algunas ventajas que da, no sé, comprar una moto, salir a algún lugar, conocer lugares, reunirse con gente en ciertos barrios que tienen este prestigio, esta estereotipo de que son sitios peligrosos, o que incluso salir de cierta hora. Lo que digo, yo conozco gente que dice que después de las 6 de la tarde los roban, 6 de la tarde, güey. O esto cambia, hay gente que dice que después de las 8, hay gente que dice después de las 9, después de las 10, casi muchos o casi todos coinciden que después de las 11, pero literalmente yo era de esas personas, he salido a todas las horas que he mencionado y mucho más tarde, y por unos sitios que la gente diría, "Ah, ¿cómo se atreve a meterse ahí?". He estado allí y no ha pasado absolutamente nada, y por lo contrario, he disfrutado demasiado de la ciudad. Y no solo eso, sino también es vivir más tranquilo. O sea, es ya lo que hablábamos antes ahorita fuera del podcast, que era como también vivir un poco con paz interior, con tranquilidad, de poder andar por la ciudad con un poco más relajado. No sé qué opina. Claro, digamos que se entiende que pues, usted puede tomar ciertas medidas de seguridad, pero eso no implica llevarse al extremo de pensar que lo van a robar en cualquier lado, ¿no? Digamos que las medidas de seguridad pueden ser formas de que usted se sienta más seguro, pero no, estas medidas deben ser racionales, viendo hasta qué punto mi medida de seguridad se va al extremo y ya restringe la vida, ya hace que ni siquiera pueda disfrutar de la vida. Y de todas maneras creo que hay que asumir que el riesgo, o sea, la vida siempre es riesgosa porque en todo momento usted le puede, o sea, le puede pasar siempre cosas, no es, usted puede estar en los ambientes más seguros y puede estar en la casa más segura y tener un infarto en su casa. Es así si usted lo quiere ver, o sea, si usted lo ve objetivamente en el sentido de que si usted toma medidas, tiene la certeza de que no le va a pasar nada, eso nunca es así. La Y no, cuestión es tomar medidas racionales, en el sentido y no, de, y no solo, bueno, me expongo,
en lo medida de lo racional, que mi nivel de riesgo se limite a una cierta cantidad, pero nunca va a lograr tener un riesgo absoluto, un nivel de riesgo 0% nunca lo va a lograr. Por lo tanto, hay que evaluar hasta qué punto. No puede usted limitarse hasta esos extremos. Que no, y lo que le digo es que no, eso tampoco le tiene usted certeza. Que muchas personas dicen es que si usted, tomar el ejemplo que se pone, en el sur lo van a robar, en el norte también lo pueden robar, es así igual. No Claro, sí. existe esa tampoco, eso es correcto. O sea, esa Sí, noción sí, también sí, es por incorrecta. ejemplo, de esa perspectiva, hace muy poco que salió una noticia de Claudia Bamón, que no me acuerdo, creo que se la conté a Germán fuera de podcast. Bueno, que la robaron en una de las zonas más prestigiosas de Bogotá. Ujú. Y fue muy curioso porque cogí la estadística y la cantidad de frecuencia de robo que hay en esa zona y me puse a hacer la comparación con la cantidad de robos que hay en zonas que son estereotipadas como de las peores o varias de las peores de Bogotá, y concluí que si me voy a esa zona que tiene el estereotipo que es muy peligrosa, y si llego allá, tengo menos probabilidad de que me roben que en la zona más prestigiosa de Bogotá, donde están las mejores tiendas, donde están las tiendas más caras, están las mejores joyerías, las mejores bares y discotecas de Bogotá. Y entonces yo dije, güey, es increíble que yo dije, o sea, yo le hubiera dicho, si Claudia Bamón, que es una modelo, no me acuerdo si era Claudia Bamón, creo que sí, es una modelo, estuviera en ese barrio, era más probable que no le hubieran robado que al haber estado en ese barrio. Obviamente es una modelo, tiene mucho dinero, pues se la va a pasar por esa zona porque es una zona que es supuestamente segura, pero la roban. Y yo digo, güey, es súper contraintuitivo, pero es matemática y es probabilidad. Es más probable que la roben allá a que la roben en otras zonas de la ciudad que supuestamente son muy peligrosas. No, y ahorita lo que iba a decir era que en el ejemplo que usted decía, que puede sufrir un paro cardíaco adentro, pues digamos que probabilísticamente ya también depende de la edad y de la vitalidad o si salud de la persona. Pero lo que sí puede pasar es que lo típico, que se resbale en la bañera, que se caiga. Ujú. Yo tengo amigos jóvenes, afortunadamente no han muerto, pero se han partido brazos, se han roto la cara, se han dado morados con golpes en el baño, que se resbalan y se caen, o sí, se dan en una esquina y perfectamente se pueden morir así que quizás esa persona que dice, no cruzo de la 40 Chapinero, 40 Norte en Bogotá hacia allá, y no salgo sino antes de las 7 de la noche, quizás se pueda caer en una bañera y morirse, y ¿dónde quedó la vida? O sea, ¿qué hizo con su vida? Con su vida lo único que hizo fue tratar de no salir a las 7 de la noche, por lo cual no fue a fiestas, no fue a reuniones, no fue a reunirse con amigos, no disfrutó partes de la ciudad, no hizo un carajo y se murió en una bañera adentro de su casa. Qué triste. Entonces, eh, como dice, la única certeza es que usted se va a morir, esa es la única Sí. certeza que usted tiene realmente. O sea, usted como ser vivo, siempre, todo ser vivo está en riesgo de morir porque la muerte es parte Sí. del Ahora, proceso y ah, porque obviamente, ahora y que lo obviamente hay pienso, riesgos por la interacción con los otros, o sea, con el mundo. con el mundo. Es Ahora que como lo pienso, decirle ¿qué tal un chita, bueno, perdón, no sé, qué le digo, un ñu teniendo miedo de interactuar porque se lo va a comer un tigre, un león, no, ellos es parte, o sea, ya esa es la forma en que funciona. Y nosotros estamos igual. sí, Puede ser que tengamos medidas de seguridad mayor, pero pues eso es igual, de todas maneras tenemos riesgo, ¿no? Porque la interacción con el ambiente siempre hay riesgo de la muerte. Inclusive, si vamos a una enfermedad lo puede matar, se puede contagiar de algún tipo de parásito, se puede contagiar de un virus y ya, y murió así, porque usted está expuesto, o sea, el riesgo siempre existe. me Es hizo como las pensar, personas que son muy asépticas y que se cubren y todo. Hay una medida exagerada muchas veces porque es muy difícil que usted logre aislarse completamente del ambiente. Usted tiene que exponerse. De hecho, eso es al contrario. Los niños que nacen en ambientes muy asépticos sufren problemas, por ejemplo, de alergias, por lo mismo que su sistema inmunológico no se expone tempranamente al ambiente y eso es necesario para evitar las alergias y sobre todo para desarrollar un sistema inmunológico correctamente, que funcione bien, que no sea un sistema inmunológico que no se expone al ambiente puede
que cuando se exponga tenga la tendencia a exagerar la reacción, que es lo que hablamos con una alergia. Cuando usted tiene una alergia básicamente es porque su sistema inmunológico responde exageradamente a un, a un elemento que realmente no es nocivo. Entonces, por ejemplo, el polen no es nocivo para usted o otro, o el polvo, o lo que sea, no es nocivo realmente. Y usted va a estar expuesto a él. Si su sistema inmunológico reacciona exageradamente, pues va a generar reacciones que no son necesarias. Usted va a tener inflamación en las fosas nasales, va a tener inflamación en las vías respiratorias innecesariamente. No es necesario que el sistema inmunológico reaccione de esa manera, pero es por la misma forma de desadaptarse, ¿no? Si usted se aísla del medio, pues su sistema inmunológico se vuelve exagerado en la forma de reaccionar con el ambiente. No, y me hizo pensar, me hizo pensar justo ahora de que, oye, estoy como todo tartamudo, güey. Me hizo pensar justo ahora de que la muerte puede ser una verdad absoluta. Ahora que lo pienso. Sí, o sea, Sí, es claro, algo que está intrínseco con la vida. Si está vivo, muere, ¿no? Es como. Ah, bueno, y sí, ahora me acordé justo de un animal en el mar que parece que no muere. Ahora acabo de encontrar justo la excepción a la regla. pues no es que no muera, digamos que es inmortal, pero si este animal Es puede inmortal, ser más es asesinado, claro. no O sea, sí morir. puede morir. Digamos que es inmortal en el sentido de que no tiene un proceso De natural de muerte envejecimiento, natural. Claro, de de muerte muerte natural, natural. Pero no. sí, sí, yo llego y le meto un cuchillo y lo mato. Claro, eso Ahí no, está su inmortal, tome su ahí sí inmortal. está la inmortalidad. Sí, Que sí, no sí, mueran sí, sí, total. naturalmente puede ser, ¿no? Inclusive no sabemos por qué. Si usted se infecta de un parásito, yo diría que eso es muerte natural también, ¿no? Así sea que no era es muerte natural también. Sí, bueno, es complicado, pero sí, sí, diría que sí. Sí, pues un virus. Como ya que mucha gente, o ya ahora sí que se puso de moda el concepto, el conocimiento sobre los virus, pues un virus perfectamente le puede pegar, le puede matar. Entonces, pues, digamos que no envejece, eso es algo interesante. O sea, no muere por envejecimiento, que es algo muy Sí, no propio muere por de los... envejecimiento, sería más específicamente. Porque, a ver, no he leído mucho, pero debe tener depredadores, ¿no? Entonces, para harto sirve la inmortalidad si un tiburón viene y se la come. Sí. No sé si el depredador sea el tiburón exactamente, pero sí, si el depredador viene y se la come, pues ahí está su inmortalidad, toma su inmortalidad, pero tengo hambre. Entonces, su inmortalidad llega hasta donde a mí me dé hambre. Pero es interesante este fenómeno donde no hay muerte por envejecimiento, es algo interesante porque casi todos los seres vivos mueren finalmente por envejecimiento, ¿no? Casi Si no todos, lo claro, como el mueren, no más por del otras causas, 99%. finalmente el envejecimiento los mata, pero en este caso él tiene un sistema que evita que muera por envejecimiento, tiene como un proceso ahí como casi que volver a su etapa infantil de alguna forma, su etapa inicial, como que repetir un ciclo, repetir el ciclo biológico para volver otra vez a arrancar de nuevo. Es algo curioso que exista un animal que lo logre, entonces implica que sí hay posibilidades de la inmortalidad en ese sentido. O sea, podría el ser humano encontrar una forma de lograr este nuevo fenómeno, ¿no? De, de revertir el envejecimiento, de volver Evitarlo, otra vez a de buscarlo repetir el evitar. mismo ciclo. No sé cómo podría Exactamente. ser, pero tocaría ver Eh, cómo sería eso. en el caso, bueno, devolviéndonos un poquito al tema en el que íbamos, ok, ahí habíamos ya hablado de angustia de sentido. Él también menciona, bueno, no, hablamos de la angustia y del deseo. Él también nombra el sentido y la fenomenología. Pienso que lo más fácil abordar sería la fenomenología, porque creo que es de todo lo que hemos hablado, es precisamente de la descripción de toda esa cantidad de eventos o fenómenos que suceden en el exterior, voy a decir, en el exterior de nuestro cerebro, en el exterior de nuestra mente, y desde allí, en nuestra mente no, nuestro cerebro, ¿no? Y desde allí abstraer pues todos estos conceptos y tratar de llegar a ya lo hablamos, ¿no? Como tratar de llegar a un acercamiento a la descripción pues de la realidad, ¿no? Creo que con eso se refiere a fenomenología. Sí, como ver como toda esta realidad como un fenómeno, algo que está ocurriendo que nosotros estamos describiendo. Entonces nosotros describimos el fenómeno físico que está ocurriendo, el fenómeno que estamos percibiendo. Es como esta noción, pensaría yo, que hay más o menos ahí. Creo que eso más o menos se refería con la fenomenología, en lo que recuerdo de lo que hablamos. Sí, sí, creo que va por ahí. Y bueno, y ahora el sentido, que esa sí me parece un poquito más.
más complicada, pero creo que puede referirse pues precisamente a esta interpretación que le da cada persona o que le damos en general como los seres humanos, ¿no? A precisamente a esta, a esta realidad, ¿no? A tratar de ver, pues, sí, al final cada uno le da el sentido. Es que, a ver, pienso que, Es como como el decía por antes, qué, digamos, cuando yo como digo en el una por qué. subjetividad, como una subjetividad más profunda, es como lo que decía antes, es como el sentido que le ves, si está basado en el miedo, en la angustia, en etcétera, que puede ser una subjetividad ya más individual y una subjetividad más colectiva, ya puede decir ya como el sentido ya completo de decir, bueno, estamos acá es para entender el universo, estamos acá es para desarrollar tecnología, estamos acá es para vivir, estamos acá es para relajarme en la playa y en el mar, es decir, ya cada uno hay como una subjetividad individual o un sentido de la realidad que sea desde una subjetividad individual o un sentido de la realidad que se da desde una subjetividad colectiva como especie humana. Sí, básicamente el por qué ocurre el fenómeno. Cuando usted intenta encontrar el por qué es cuando usted le intenta encontrar el sentido a algo. Digamos, por ejemplo, como si yo digo, ¿por qué existe, por qué los seres vivos decidieron generar el sexo, generar dos, dos sexos como tal? ¿Por qué ocurrió eso? Por ejemplo, es ahí donde yo intento darle un porqué a eso, un sentido al fenómeno. Digamos que, ¿por qué no seguimos funcionando de la manera que lo hacen otros seres más primitivos, ¿sí? Que lo hacen es básicamente replicándose a sí mismo, o sea, haciendo clonándose como tal. En cambio, nosotros, los seres vivos más evolucionados, intentaron el sexo, intentaron la combinación genética. ¿Por qué se dio ese fenómeno? Ahí es donde yo le encuentro el sentido, ¿no? Ahí es donde yo intento darle un sentido al fenómeno. Es decir, esto ocurre en la forma, lo que yo creo que es, se dio porque, entonces digamos, un biólogo puede decir porque permite diversidad genética o porque permite sobrevivir a las diferentes enfermedades. Ahí es donde está como el sentido que yo diría, como el explicar el fenómeno en términos de por qué ocurre. Diría que es como esta noción de realidad, como yo cuando digo, cuando algunos describen que porque, por ejemplo, ¿por qué se desarrolló una inteligencia como la humana? Entonces, algunos podrían darle un sentido de decir, es porque la, el universo quiere conocerse a sí mismo, es un sentido, yo le estoy dando un sentido al fenómeno. Yo diría que es como esta noción, como explicar la realidad a partir de la noción de lo que yo creo que es por qué ocurre el fenómeno de esa manera. Y O ahora, porque quiero que tenga ese, porque lo que le digo puede ser un sentido que yo quiera darle, no necesariamente, o sea, el humano quiere darle un sentido en así, o sea, le quiere dar un propósito mayor, porque puede ser un accidente, o sea, puede ser el sentido, fue un accidente, nunca hubo un sentido, no fue que, como ocurre muchas cosas, fue algo aleatorio, no fue que hay una inteligencia detrás que busca la evolución, sino es algo accidental, por ejemplo, es otra forma de ver la evolución. Hay unos que lo piensan en la evolución como que la vida siempre busca volverse más compleja y otros que no, sencillamente una cuestión de azar donde algunos tienen más éxito que otros. No hay un sentido de que hay algo, una inteligencia o algo ahí, sino sencillamente el azar genera como fenómeno que evolucione la vida humana. Esa es la cuestión del sentido que yo vería. veo también muy bien la razón. Ahora creo que estoy comprendiendo un poquito más la razón de por qué Sergio nos estaba enfocando desde esta perspectiva hacia el existencialismo. Porque justo con Ujú, esta que acabamos de decir del sentido, sí. creo que lo que acaba de decir usted y lo que acabo de decir yo, me parece que aún está más enfocado al existencialismo que hacia la realidad. Porque esta parte que hablamos, por ejemplo, del sentido precisamente, eso me parece mucho más rama del existencialismo para saber precisamente por qué existo, existo para una razón, desde cierta perspectiva, desde una fenomenología o explicarlo desde una fenomenología. También cuando hablamos de sentido, vamos a hablar del sentido de la vida también, ¿no? Y hablar del sentido de la Ujú. vida me parece una forma interesante de abordar el existencialismo. Existimos, tenemos una vida en un universo o en un entorno. ¿Qué sentido yo le doy a todo eso? ¿Qué sería Que es cuál es el como lo que sentido dice de el la vida? biólogo, ¿no? Como
pensar por qué ocurrió la evolución, por qué necesitamos evolucionar. Y digamos que está esta noción de que el ser humano requiere darle un porqué. O sea, la naturaleza no requiere el porqué. O sea, entender la naturaleza no implica que yo quiera que realmente sea necesario entender el porqué. No, somos nosotros los que tenemos como ese interés de encontrarle un porqué, un sentido al fenómeno. O sea, tal fenómeno ocurrió y ocurrió porque, y ahí es donde está la cuestión de ocurrió porque hay una inteligencia atrás, o Claro, está, o como si hay claro, un perro y escucha un trueno y pues le da un poco de miedo, pero dice, va, pues ya llueve y ya me mojé, pues me refugio y no pasa nada, ¿no? no Pero el pasa ser nada. humano así dice, ¿por qué llueve y por qué cayó el trueno y por qué cayó allá y no acá? Y si cayó acá es porque alguien me Ujú. odia y si cayó allá es porque alguien me ama y si le cayó a alguien es porque lo odia a él y me ama a mí y si llueve es porque hice algo malo y si, güey, es tratar de... Es que interesante eso, ¿no? Es como tratar de darle explicación a absolutamente todo, pero solo la mente humana hace eso. La mente de un perro, no, la mente de todos los animales que se están mojando bajo la lluvia, les vale verga, pues se mojan o se cubren en las condiciones selváticas que puedan y continúan viviendo normal, ¿no? Lo que hacen es, digamos que el porqué en el caso de los otros animales es la anticipación, o sea, ellos buscan encontrar algún patrón para prevenir que le vuelva a ocurrir. O sea, si ocurrió un fenómeno donde se asustaron, tratarán de anticipar qué eventos ocurrieron para que no le vuelva a ocurrir. Digamos que esa es No, la anticipación. pero con un rayo es imposible, o con la lluvia, es imposible, o sea. Digamos, por ejemplo, si pasaron por un cierto lugar muy oscuro y los atacó otro animal, ellos van a generar una previsión de tratar de evitar ese tipo, de volver a pasar por ese mismo lugar, Ah, por un no, lugar, sí, sí, por no. lugares así. De Esa hecho, es la anticipación. eso lo habíamos hablado en un podcast, de hecho, cuando estábamos Ujú. hablando del desarrollo neuronal. Pero tal como tal, los ejemplos que yo estaba hablando era de llueve, o sea, llueve o cae un trueno. Ahí sí que a un animal le queda súper difícil de tratar de predecir o entender los fenómenos de por qué pasaron eso, porque pues llueve muy frecuentemente y pues caen rayos muy frecuentemente en algunas zonas. La cuestión con el humano es que le intenta dar mayor dimensión a eso, o sea, no Claro, y solamente quiere explicarlo. entender Es por qué que, ocurrió en el sentido de claro, qué lo causó, así claro, en términos muy fenomenológicos, sino además quiere pensar que hay una razón de más, ¿no? O sea, claro. ocurrió de esta manera y en esta circunstancia porque, y ahí Y, pueden y un entrar poquito de cuestiones lo que como hablábamos, verdades y eso. y lo que hablábamos un poquito antes fuera del podcast, como muy todo tomárselo personal. Ujú. Llueve porque yo hice algo malo y me cae un rayo porque yo hice algo malo y si le cae a él es porque él hizo algo malo y si hace sol es porque yo también alabé bastante al sol o a esta estatua o a este pedazo de madera, entonces como lo alabé harto, si hace sol, todo es como un egocentrismo brutal, ¿no? Un egocentrismo Ujú. tremendo de que todos los fenómenos que están pasando, pues al final todos es por una razón hacia él o hacia la especie humana en general. Sí, el problema es que cuando el ser humano desarrolló el ego, como tal, tiene la noción de que el mundo gira alrededor de él, o sea que De que funciona para básicamente él. es como lo está percibiendo y todo está girando alrededor de él. Por Claro, lo tanto, él debe buscar una explicación porque como todo gira alrededor de él, o sea, funciona para él. entonces, sí, Claro, inclusive funciona, tiene arrogancia cuando usted observa la cuestión de las afirmaciones que hacen las religiones, claro. de que el ser humano, que el universo fue creado para él y para servirle a él y estas nociones todavía están ahí. Sí, es Todavía tiene como esta que arrogancia. el universo está hecho para él y de Ujú. él, Y porque de de las él. acciones que él haga también va a cambiar toda la fenomenología que haya alrededor. Es lo que decía, ¿no? Si le rezo a esta pedazo de madera, entonces me va a hacer sol y me voy a poder alimentar por una semana o un mes, yo qué sé, o van a haber más animales o mi tribu no va a morir. Pero entonces hay que rezarle más a esa cruz para que vuelva a llover. Es decir, como esa caracterización de patrones es encontrar patrones entre si le sigo rezando va a llover, que es claro, son como el fenómeno de la lluvia es algo putamente complejo. Solo que para nosotros ya todo el mundo dice, pero ya sabemos por qué llueve y todo el mundo cree saber por qué llueve, porque aún así yo digo cree porque cuando vamos a fondo, perdón, Ujú. muy a fondo, pocas personas realmente entienden bien exactamente el ciclo de la lluvia, pero digamos que todo el mundo ya tenemos una idea general de cómo es el ciclo de la lluvia, pero claro, porque ya no las
nos la dieron masticadita, nos la enseñaron en nuestra primaria, y decimos, ah, sí, ya sabemos por qué llueve. Pero como yo he dicho en otros podcasts, pongámonos en los zapatos de la gente de ese entonces, y la lluvia es un fenómeno muy, muy difícil de entender y explicar. Se ve que llueve y ahí se le ha dado mil razones de si rezo, si Dios, si los dioses, si, si hago, si no hago, y por eso llueve. O sea, pero es que claro, lo que hemos hablado siempre, llevamos el 99% del tiempo que llevamos existiendo dándole ese tipo de explicaciones mágicas a todo lo que está pasando. El ciclo del agua en realidad se vino a descubrir, no sé si en el siglo pasado, eso es muy, muy poco tiempo. A ver, no sé si hace 2 siglos, pero máximo eso. Y esta noción, yo creo que esta es la angustia, porque como está este imaginario de que del ego, de que todo ocurre para y por nosotros, y eso implica que me genera angustia cuando me doy cuenta de que yo no tengo control, que cuando, pues por eso construí una metáfora con la idea de un Dios que explique aquello que yo no puedo explicar. Cuando Claro, yo veo los fenómenos ya más complejos, donde usted se da cuenta de que no tiene control, ahí tengo que construir una noción que me permita tener la idea de que puedo controlarlo de alguna forma, porque si yo creo un Dios y tengo la noción de que ese Dios, si yo lo alabo, me ayuda, de esa manera ya no tengo angustia porque tengo la idea de que si le rezo, a partir de eso logro tener control sobre el fenómeno. Es como esta construcción, es una construcción mental como basada en esta angustia cuando se da cuenta el ego de que no tiene control sobre los fenómenos, fenómenos muy grandes. Entonces necesito encontrar la forma y me creo la idea de un Dios. De esta manera, este Dios que es muy poderoso controla el fenómeno que yo quiero yo quiero controlar y lo que hago es rezarle y de esa manera en mi imaginario, pues ahora tengo algo de control, porque si le rezo lo suficiente, creo que el Dios me va a ayudar a que no ocurra la catástrofe que va a ocurrir. Cuando ya ocurre, cuando habían erupciones y acaban con una ciudad o cosas de ese tipo, o las gigantes que acaban con las islas, cosas de ese tipo donde usted no tenía casi ningún control y el desastre era impresionante, pues se tenía la idea de que habían enfurecido a un Dios, como para explicarlo, porque como ellos tenían la noción de que si le rezaban lo suficiente, pues claro. él lo iba a aplacar y no iba a querer hacerles daño, pues esa era la explicación y de esa manera, si usted tiene esa noción, pues tiene control, porque implicaría que si le reza lo suficiente y no lo enfada, no va a pasarle nada. Y que sí, y la explicación de que cuando ocurre lo malo es que usted hizo algo malo y tiene la noción de que, no, si hay un control, la próxima vez le rezo mejor, la próxima vez, ¿sí? Tengo Claro, control. Pero si yo pienso como un fenómeno físico, donde yo digo, no, eso es un fenómeno físico que depende de independiente. unas fuerzas ahí que se dan, pues ahí usted ya no tiene control. Como ahí donde está el control, usted no lo puede, ahí no hay control. Si usted lo piensa objetivamente así, no hay control. Si yo pienso que el trueno va a caer en cualquier lado, sin importar que yo le rece a cualquiera, pues yo no tengo control sobre el fenómeno. Ya perdí completamente el control y ya está la angustia como tal de que me puede pasar algo malo. Sí, creo que volvemos como hemos hablado ya en varias partes. También en el canal tengo un video que se llama El hombre creó a Dios. Y me parece que lo que estamos hablando en este capítulo está muy interesante para agregarlo a ese video, porque justo eso también explicaría esa necesidad que ha tenido la especie humana de tener dioses, de tener dioses. No, no hablemos de Dios porque en su mayoría ha sido politeísta, en su Ujú. mayoría, y bueno, sin entrar en detalles porque ya hablamos desde el cristianismo que están alabando a tres dioses, solo que ellos los venden como que es en uno, tres en uno, casi como diría, ese fue el nombre, ese, como diría Fernando Vallejo, es un tres en uno, es como un jabón. Compré uno y llevé tres diferentes, pero están empaquetados en uno solo. Son tres dioses, pero usted está rezando a uno y uno son tres y tres es uno. Y eso no tiene sentido ni en lógica, ni en matemática, ni en ninguna forma posible, cualquier aspecto lógico de la vida. Pero los cristianos andan súper felices creyéndose monoteístas y creyendo que existe un Dios, cuando saben, ellos saben muy bien que está un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo y un Dios Padre, pero que se lo meten y se lo empaquetan como dice Fernando Vallejo, como un jabón tres en uno. Se lo empaquetan a los tres en uno solo y dicen que es un solo Dios. Casi que son politeístas también, ¿no? Es que, a ver,
sí son politeístas, me atrevo a decir. Pero bueno, en fin, estos diferentes dioses, la humanidad siempre ha sido politeísta y sí que sirve como una explicación o como esta parte, agregar esta parte de la conversación a ese video para precisamente darle origen a Dios, ¿no? ¿Cuál es el origen de Dios? Y el origen también se basa precisamente en esta necesidad que ha tenido el ser humano de darle esta explicación, de tener ese control, esa palabra me pareció muy importante, de tener el control de todo lo que lo rodea, de todo lo que sucede a su alrededor y de controlar y de dar explicación, que eso sí lo expliqué un poco en ese video, que es tratar de explicar todo lo que está sucediendo, tiene que ser por alguien, por algo, porque también está esa construcción que se hace racional de que si yo soy el constructor de cosas, de una silla, o de una mesa, o de una cueva o una caverna o una piel de animales y yo soy el constructor de esto, pues cuando yo me veo a mí mismo y me veo también como una construcción, debe haber un constructor. Y si debe haber un constructor, pues debe ser alguien que tenga mucho más habilidades de las que yo tengo, porque pues yo tengo más habilidades que una silla, y tengo más habilidades que una cueva, y tengo más habilidades que una mesa, tengo más habilidades que una lanza. Por ende, el que me creó, pues tiene que tener muchas más habilidades que yo, como un superhumano, como un Superman, o como un dios o como varios dioses que lo puedan, que sirvan para todo eso, para tener control sobre la situación, sobre los fenómenos, y también para poder explicar todo lo que sucede. Digamos, los que estudian la mitología y todas estas nociones, lo interesante de estudiarlo es que los dioses son expresiones culturales. Entonces, al ver cómo son estos dioses, se entiende muy bien cómo eran estas culturas antiguas, cómo veían, cómo entendían el mundo, cómo de alguna forma o eran cercanos o lejanos a la tierra. Todas esas cuestiones es interesante cuando se mira la mitología en ese sentido, porque estos dioses son expresiones de esas características. Por eso un dios no puede ser más humano que, o sea, es tan humano como cualquier otra expresión. Por eso tiene estas características. Por eso se expresa con emociones también humanas. O sea, es Sí, una construcción humana completamente, solo que es una construcción que usted ha llevado a creer que es correcto, que es real, pero es una construcción humana y por tanto tiene todas sus características. Cuando usted estudia todos los mitos y todos los dioses que están expresados, son propiamente como su cultura. Cada uno expresa su cultura. Lo interesante inclusive de estudiar la mitología es eso, que realmente al estudiarlo usted entiende cómo es la cultura, cómo era esa cultura antigua, esas sus creencias, por qué eran de esa manera, por qué su Dios era de esta manera. ¿se acuerda de Digamos, algún para un ejemplo, ejemplo? por ejemplo, las tribus precolombinas, sus dioses eran muy propios de la tierra, propios de la agricultura, del sol, de todo lo que estaba muy asociado a la tierra, a la agricultura, que era en su momento el sistema económico que funcionaba en ellos. Por lo tanto, en su cultura estaba inmerso que pues sus dioses eran expresiones de eso. Pero Entonces el de está los griegos Dios. también. El de los griegos, interesante, porque los griegos tenían una noción también muy cercana o sea, a la naturaleza, en el sentido de que sus dioses primero tenían un lugar donde existían, que era el Monte Olimpo, que era un lugar real, porque el Monte Olimpo es un lugar real, o sea, sí existe el lugar más alto que ellos encontraron era ese monte, y por lo tanto pensaron que los dioses vivían en ese lugar, no vivían en un lugar mágico, imaginario, sino ellos pensaban que unos dioses como tal tenían que vivir en un lugar real. O sea, esto muestra que ellos tenían una noción del mundo muy cercano a lo natural, o sea, buscaban que sus dioses expresaran lo natural. Por lo tanto, tenían obviamente un lugar real donde vivían. Por ejemplo, tenían todas las características muy humanas, e inclusive estaban los dioses que se dedicaban a alfarería o a cuestiones muy humanas, o sea, que eran los dioses de estos trabajos que existían en esa época. Pues por lo tanto había un dios encargado de la agricultura porque existían los agricultores, los alfareros, entonces cada uno de esos dioses era expresión de estas características culturales. Eso es lo que digo de que cuando usted estudia a los dioses se da cuenta de que el dios construido es una representación de la cultura. Ya si vamos a lo cristiano, eso es más complicado de entender porque es un Dios que se Es le un dieron compilado. características que se fueron de la realidad, o sea,
que Es un inclusive en muchas resumen, de las críticas se un les resumen saca de eso, todas porque las... los otros dioses eran muy mortales, eran muy más reales, más propios de su cultura, porque eran expresiones, tenían ira, tenían celos, eran lujuriosos, o sea, era una expresión real de un superhumano, o sea, de un hombre, pero llevado a como fuera un dios. Entonces, Sí, un ellos superhumano. imaginaron un hombre como un dios, por lo tanto, tenía todas las emociones humanas, pero como era un dios, pues tenía todos los poderes para expresarla. Entonces, tenemos a Zeus que tuvo sexo con creo que casi todas las mujeres que pudo, porque era la tendencia de que como sería un hombre que fuera con superpoderes, pues un hombre, este era un hombre lujurioso, era un hombre que intentó tener sexo con todas las mujeres que pudo, humanas y diosas y todo lo que pudo. Sí, es como esta noción, era esta noción. Y así el imaginario propio del hombre de esa época. Sí, O sea, igual el Dios cristiano guarda algo de esas características también, porque también tiene rabia, también es celoso, también le gusta la idolatría, también le gusta, por ejemplo, en el caso de esos dioses no es sexual, pero es muy curioso que le guarden para él a una virgen, ¿no? Que es una noción súper machista, una mujer que nunca haya tocado sexualmente otro hombre, sino que nunca sexualmente le ha tocado a nadie que sea para Dios, porque claro, como el Dios es un hombre masculino, el más grande debe conservar a una virgen para él mismo, ¿no? Entonces sexualmente no tiene una connotación tan fuerte, pero sexualmente sí tiene esa connotación porque machista de que culturalmente es necesita así, o sea, en la a una noción de virgen. ellos, la expresión, por eso digo que son expresiones de la cultura, en la expresión de ellos la mujer debe llegar virgen al matrimonio, por lo tanto la pureza está ahí, o sea, ellos son expresiones, o sea, en la noción que ellos tenían tribales, las mujeres debían llegar vírgenes al matrimonio, eso era requisito, por lo tanto una expresión de su diosa, de la Virgen María, ella y otras deidades así, pues tenía que tener las mismas características. Por eso le digo que finalmente los dioses son expresiones culturales. Lo curioso es que esta cuestión cultural se generó para todo el mundo, o sea, nos vendieron un producto que solo expresa una cultura específica para todas las culturas. Es como la globalización, una especie de la primera globalización que tenemos, Pero para casi donde todas, una ¿no? cultura, No donde las todas, no todas. características de esta cultura también tenían que expresarse en otras culturas que no tenían nada que ver, que no Nada pensaban de esa que ver. manera, pero se les impuso esa forma de pensar porque esta religión se le impuso muchas veces a otras o por lo menos se les metió por los ojos de alguna forma. Y hasta por el culo. Pero, sí, porque sus métodos no es que fueran muy educativos y muy pedagógicos, ¿no? Pero, bueno, de pronto no para toda la globalización total, porque recuerde que pues toda la parte de Ajá. Asia así como que No, esa no, fue. no, no toda la parte de Asia, pero gran parte de Asia sí se salvó un poco de ese adoctrinamiento y parte de África también se salvó un poco de ese adoctrinamiento, pero sí le entiendo que casi como al 60-70% de la humanidad se Pues extendió. África generalmente es islámica, que es parte de la misma cultura, porque este es Sí, el sí. mismo, es un dios que cada uno le dio la parte europea, la cultura occidental se enfocó más al cristianismo, y en parte de África, de Medio Oriente y creo que de Asia también, se enfocó más al islamismo y así. Y el judaísmo que todavía se expresa, pero pues ese está más, digamos que el judaísmo se expresa eh, más en una región específica y creo que está, como digamos los judíos han emigrado a todos los lugares, pues a muchos lugares, pues está ahí, pero no es una corriente tan generalizada, creo, probablemente. Sí, como que no es tan grande, pero sí es fuerte, pero no tan grande. No Algo hay así. tantas personas que sigan esta religión, no hay tantas como en otras religiones. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando el capítulo. No sé si quiera como concluir o cerrar el capítulo con algo, diciendo algo pues sobre la realidad o sobre este último tema que nos desviamos un poquito con el tema religioso. Pero bueno, no sé si quiera. Pero sí, lo que estábamos buscando como argumentar ahí a partir de la cuestión del deseo, de la angustia y esto es que eh, las, eh, esta forma de entender la realidad
no podemos pensar que nuestro cerebro es objetivo porque nuestro cerebro también es cultura, nuestro cerebro también está inmerso en estas cuestiones, por lo tanto, la forma en que construimos el conocimiento humano tiene una parte humana, o sea, es una expresión humana también, como la religión y otras son expresiones humanas, por lo tanto, pues pensar que somos objetivos per se no es posible, porque nuestro cerebro no lo es, no funciona de esa manera. Y desde la perspectiva de que, y esto lo planteé en ese capítulo, lo planteé en otros varios capítulos, quizás los que han escuchado varios capítulos ya habrán notado esto como algo que ya he dicho, pero es el tema de que precisamente nuestra subjetividad pues nos permite entender la realidad de cierta manera. Una expresión de ella es la matemática, que aunque se ajusta bastante a la realidad, pues no deja de ser una interpretación subjetiva de nuestro cerebro. Sin embargo, es muy curioso y eso no me deja de matar la cabeza. Es como, por ejemplo, otras entidades como las abejas también llegan a conclusiones de que nosotros hemos llegado, por ejemplo, los números del 1 al 4, esto lo he dicho varias veces, el ángulo del sol, la distancia que hay de un punto a otro, el tiempo que se demora, la medición de tiempo que hay de un punto a otro y expresarlo. No me deja matar la cabeza de cómo una civilización o una forma de inteligencia externa, totalmente externa a nosotros, logra llegar a las mismas conclusiones con la subjetividad de la mente, entre comillas, o no sé si decir mente sin comillas o entre comillas, de la abeja, que le permite llegar a las mismas conclusiones sin tener que acudir a nuestra matemática o a algo que nosotros hemos definido como número, como matemática, como lenguaje, pero que ellas han llegado a esas mismas conclusiones. Eso sí no me deja de matar, por lo cual yo diría que quizás una civilización extraterrestre avanzada, inteligente, pudiera llegar a las mismas conclusiones que nosotros hemos llegado, sin matemáticas, sin números, sin los conceptos que tenemos, porque esos están ligados a nuestra subjetividad humana, pero pues que sí pueden llegar a describir la realidad. O sea, van a llegar a resultados, que es lo que siempre he dicho, también desde el tema de la verdad absoluta, resultados que sean iguales a los nuestros, desde una perspectiva totalmente diferente, pero igual, o sea, al igual que las abejas ya lograron ello. Recordando lo que decía, por ejemplo, este matemático que hace este podcast, este canal que se llama Derivando, cuando hablaba en una conferencia, decía que la afirmación que hacía un matemático le parecía incorrecta, que decía que la matemática es el lenguaje con el que se expresa el universo. Y él dijo, no, eso es incorrecto. La matemática es la forma como el ser humano entiende el universo. Eso sí, no es lo contrario. No es como muchos afirmaban, muchos matemáticos idealistas, que como que la matemática es el lenguaje del universo. Eso no era así, sino es el lenguaje que utiliza el ser humano para entender el universo. Eso sí es más correcto. Sí, Digamos que estoy había que de aterrizarlo, acuerdo. dejar esas, porque hay nociones idealistas donde se piensa muchas veces que, por ejemplo, la matemática es como el lenguaje del universo, como si realmente hubiésemos descubierto algo mágico. Nosotros construimos la matemática y es la forma en que entendemos el universo, pero eso no implica que sea como algo que nos dio el universo o como algo que mágicamente apareció ahí y que nosotros descubrimos, ¿no? No, nunca podemos tener esta noción como casi teológica, como estas nociones casi teológicas de ver el mundo. O sea que en esa discusión que igual la planteamos con Calmate, el matemático que trajimos acá a nuestro podcast, de si la gran discusión, ¿no? Si las matemáticas fueron descubiertas o fueron creadas, definitivamente podemos decir que fueron creadas. Creadas, Sí, obviamente por nosotros, ¿no? Que nosotros las creamos, no fueron descubiertas, sino creadas. claro, Que, porque que, que, descubierto que de sería que, hecho lo como tú que no, dices, que de hecho lo que nos permite es llegar a descubrimientos que sí sean iguales a los de otras sí, especies, pero con una creación nuestra llegar a descubrimientos como la velocidad de la luz, descubrimientos como cómo funciona un fotón, cómo interactúa un fotón, descubrimientos como el universo tiene al menos un átomo o está compuesto de átomos. Sí siento que esos sí son descubrimientos a los cuales pueden llegar a otra civilización, pero con su propio lenguaje creado, que no es pues, la matemática, que es creado, ¿no? De pronto la cuestión con el descubrimiento es que si hay una creación, obviamente la matemática se crea porque es un lenguaje en la forma en que entendemos el mundo, pero el descubrimiento hace referencia a que muchas veces en ese proceso de creación descubrimos algo que no, ahí está el descubrimiento, o sea, descubre, puede ser lo que usted dice, descubre
un fenómeno que la matemática le permite estudiar, pero descubres en ese sentido, no se descubre como si eso ya estuviera ahí mágicamente, sino descubrimiento es en el proceso de crear esta matemática, descubrimos algo descubrimos una forma de hacer matemáticas, descubrimos otra forma de construir esa matemática, es como ese descubrimiento Claro. que pensaría ahí. O sea, el descubrimiento de una nueva matemática, pero la estamos creando finalmente, o sea, descubrimos algo que estamos creando. Es chistoso, pero suena chistoso que uno diga, descubrimos la creación, pero sí, es algo así, porque descubrimos matemática que explica algo, pero, No, perdón, creamos. creamos la Creamos. matemática y descubrimos una nueva forma de crear matemática. Eso es lo que descubrimos, una nueva forma de crear matemática. Nos inventamos una forma diferente de plantear este lenguaje. Y ahí está el descubrimiento, que podríamos llamar ahí descubrimiento. Pero finalmente la estamos creando, ¿no? O sea, finalmente es una Sí, yo creación. creo que aunque sea una nueva matemática, también la estamos creando, porque al final está basada en otra creación de nosotros, pues no estamos descubriendo nada, estamos creando, constante creación, digamos. De pronto el descubrimiento es que nunca pensamos que lo íbamos a encontrar, o sea, es una creación que no estaba, no era algo que nosotros ya sabíamos, íbamos para allá, no lo sabíamos, sencillamente empezamos a crear y en esa creación encontramos una nueva creación que en cierta manera descubre. El descubrimiento es que no teníamos ni la menor idea de que eso se podía crear, no teníamos la menor idea de que podíamos por estos caminos, no. Ahí está lo que podríamos llamar descubrimiento, ¿no? O sea, Encontrar básicamente algo usted que dice como no, que usted no tenía ni la menor idea de que podía crearse, usted no lo tenía idea. Ahí está. básicamente diría descubrimos que estamos creando algo así. Descubrimos una creación que no pensábamos crear. Algo así. Ok, bueno, entonces podemos cerrar el capítulo ahí o si va a Sí. decir algo más para cerrar. No, ya, creo que ahí lo resumí con lo que le dije. Ok, listo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias a todos los que nos escucharon por todas las plataformas de podcast. Estamos en ellas, estamos en YouTube, estamos en casi todas las redes sociales. Gracias, Germán, por estar una vez aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Hasta luego a todos.